enigmáticos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una de esas experiencias personales que me han ocurrido a mí en las investigaciones y que ponen verdaderamente los pelos de punta. Creo que lo que os voy a contar hoy es una de esas cosas que no se olvidan, cosas que te descuadran, que te rompen totalmente los esquemas de lo que uno piensa, de lo que uno cree acerca del mundo de lo paranormal. Y es que hoy os vengo a contar una experiencia con el fenómeno de la clarisencia, que sé que os interesa muchísimo. He estado recibiendo muchísimos comentarios acerca de experiencias propias, ¿no? Y parece ser que pasa más de lo que uno cree. Quería contaros este suceso porque ocurrió algo que personalmente me descuadró bastante, como os comentaba, acerca del fenómeno de la clarisencia. Siempre ha existido la hipótesis de que los olores positivos, como el olor a rosas, a velas, a incienso, suele estar relacionado con experiencias positivas, algún tipo de contacto de alguna entidad, que es algo benévola y generalmente se suelen relacionar con experiencias positivas, tanto de método de contacto de esa entidad hacia ti o simplemente como alguna señal de algo positivo o algún tipo de mensaje que quieren que recibas por parte de esa entidad o espíritu. Con lo cual se suele considerar siempre algo positivo. Nunca me había encontrado con que cualquiera de este tipo de olores calificados de alguna manera como algo positivo pudiera derivar en otra cosa un poco más oscura. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me encontraba en el preventorio de Aigües de Busot, un lugar de aquí de mi localidad, y que en muchas ocasiones me dirijo allí a hacer varias pruebas, a probar varios aparatos, nuevas técnicas para la investigación. Y me encontraba acompañada de varias personas que en ese momento estaban haciendo algunas pruebas conmigo. Llegamos de noche, prácticamente creo que ya pasaba las 12 de la noche y el silencio era total y absoluto, incluso resultaba incómodo, apenas había ruido de animales que generalmente se suele escuchar, ¿no? En un sitio que está abandonado, lleno de vegetación. Pero aquella noche había algo raro. Ya sabéis que yo soy bastante objetiva con todo esto. Estábamos caminando por el pasillo y de repente una de las chicas que me acompañaba empezó a comportarse de una forma extraña. Claro, en un primer momento una piensa, el lugar está oscuro, puede haber cierta sugestión porque no todo el mundo lo lleva de la misma manera, el estar en esa inmensa oscuridad, en un lugar tan encantado y con tanta fama, hay personas que les pasa factura, ¿no? Pero sí recuerdo un detalle que cobra bastante sentido con la historia que os voy a contar, con la experiencia. Y es que nada más entrar por el preventorio, la entrada que hay ahora por el lateral, hay una habitación, la primera que se ve, que generalmente las personas que visitan el preventorio suelen quejarse de que cuando entran en esa habitación se quejan de mareos, dolores de barriga, que se sienten raras, se sienten como si hubiera alguien más ahí. Esto ya me había ocurrido en otras investigaciones. Esa habitación es uno de esos puntos álgidos de actividad paranormal y que yo generalmente no suelo comentarlo para evitar precisamente el estado de sugestión hacia los demás, ¿no? Que no se rijan porque en esta habitación ha ocurrido más fenómenos o en aquella. Es algo que suelo detallar poco después para comprobar si realmente tiene algún efecto o la sugestión pasa factura. Y efectivamente, cuando entramos, esta chica se quedó mirando a esa habitación, diciendo que le daba, no sé, un mal rollo un poco extraño, pero bueno, no lo hizo mucho caso, ¿no? Esta chica que me acompañaba no dejaba de mirar cada 2 por 3 a esa habitación. Había algo que le llamaba la atención y empieza a ponerse rígida, a comportarse de una forma muy extraña, muy antinatural de cómo era ella, ¿no? Es decir, la forma de andar, la forma de hablar, incluso el tono de voz le cambia. De repente se gira de una forma un poco extraña hacia la habitación y empieza a decirnos: venid, tenéis que venir conmigo, aquí hay un olor muy extraño, huele a rosas, qué bien huele. Pero no con esta voz que me estáis escuchando, sino era algo
un poco tétrico, le había cambiado su tono de voz y eso evidentemente nos puso en alerta, ¿no? La forma de andar iba como medio tambaleándose. De verdad parecía como si algo la estuviera trayendo hacia esa habitación. Ella decía que olía a rosas. Nos invitaba a seguirla, pero imaginaros en esa situación, estábamos en completa oscuridad, apenas con unas linternas, y esta chica no cogió ninguna linterna, decidió avanzar ella sola hacia esa habitación sin pensárselo dos veces mientras nos invitaba a seguirla. Pero de tal forma que se fue sola hasta el final del pasillo hacia esa habitación oscura que minutos antes le había producido una sensación de angustia. Evidentemente la seguí porque es que se fue sin absolutamente ningún aparato, ninguna linterna, se fue sola en medio de la oscuridad. Y cuando entramos con ella, efectivamente se percibía un olor, aunque era muy débil, pero sí que se percibía un olor como a flores. A mí la sensación que me dio era un olor, sí, a rosas, pero algo extraño. No es el típico olor a rosas que describen otras personas como muy fresco, sino había algo raro. Inspeccioné la habitación en busca de velas, de algún rosal, algún tipo de planta. Evidentemente lo primero que hay que hacer es descartar que no haya una explicación natural para ese olor. Allí no había absolutamente nada. Y de repente esta chica empieza a ponerse nerviosa. A la misma vez que esto ocurre, los aparatos empiezan a volverse absolutamente locos. Los detectores empiezan a pitar y evidentemente eso produce una situación tensa en la que esta chica advierte de que algo le ha tocado la pierna y decide salir. Con calma salimos de la habitación para que nos explique qué es lo que le ha sucedido y noto cómo vuelve otra vez en sí, ¿no? De alguna forma, es como que de alguna manera parecía que algo había influido en ella. O es la sensación que a mí me dio. Nunca me había pasado nada. Yo suelo ser muy escéptica en cuanto a este tipo de cosas, de supuestas posesiones, por ejemplo, o de cambios en la persona a través de una entidad, ¿no? En este caso, bastante notorio, ¿no? Como os digo, le cambió la voz, la cara, la forma de andar. Se fue en mitad de la oscuridad, ella sola al final del pasillo, concretamente a la habitación que más mal rollo, por decirlo así, le daba. Y volvió en sí. Suelo ser bastante escéptica porque nunca sabes qué hay detrás de ese tipo de actitudes, si puede ser sugestión, si puede ser otro tipo de cosa. Pero sí que es verdad que ella no refirió a ese cambio, fue algo que notamos los demás y que fue algo muy repentino. No parecía nada preparado, ni siquiera ella se acordaba de eso y me puso los pelos de punta. Como nos invitaba a seguirla, ¿no? Hacia esa habitación que ya sabíamos que, al menos yo, que era un punto álgido de actividad paranormal y que todo el mundo que entraba ahí se quejaba de que le agarraban, que dolores de cabeza, de barriga, mareos, todo tipo, ¿no? Pero sí que es cierto que se notaba un ambiente bastante denso en esa habitación. Como os digo, fue respaldado porque casualmente nada más entrar, una habitación diáfana, apenas hay nada, como os digo, es un lugar abandonado, todos los aparatos pitando, todos los aparatos pitando, volviéndose locos, en el mismo instante que ella decía que algo le estaba agarrando, ¿no? Parece demasiada casualidad, ¿verdad? No sé, ¿qué opináis acerca de esto? Pero me dejó pensando con el fenómeno de la clarisencia, porque por norma general lo que yo me he encontrado es que los olores a flores, a rosas, como es en este caso, suelen ser positivos, suelen ser de alguien que quiere comunicarse, no de algo que aparentemente parecía negativo en el sentido de los agarrones, de ese cambio en ella que para que algo te afecte así no suele ser precisamente algo positivo, algo que puede cambiarte el comportamiento en un momento dado, ¿no? O afectarte de esa forma. Entonces me dejó un poco pensando si quizás es posible que entidades con bastante energía puedan cambiar o puedan producir algún olor como las rosas para atraerte hacia esa habitación. Quiero pensar que quizás no fuera algo muy negativo en cuanto a una entidad demoníaca, por decirlo así,
sino que quizás fuera algo que quisiera comunicar si tuviera demasiada energía. Pero, como os digo, a mí la sensación no fue buena y esto me trastocó bastante en los esquemas que yo tenía acerca de la clarisencia, que como veis a veces hay excepciones, y sobre todo cómo pudo afectar, ¿no?, de alguna manera no solo el propio fenómeno de los olores, olor a rosas, sino también todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Como os digo, la clarisiencia, ya hemos hablado en otras ocasiones, no viene sola, es un fenómeno más que está rodeado de otros, y en este caso ocurre así. No sé qué opináis. ¿Creéis que realmente le ocurrió algo a esa chica? ¿Creéis que por otra parte pudo ser la sugestión? ¿O realmente pensáis que el fenómeno de la clarisiencia se puede dar en ciertas excepciones de este tipo, ¿no? Que un olor a rosas, que aparentemente es algo positivo, lo produzca algo un poco más oscuro? Por otra parte, ya os digo, a mí la percepción que me dio ese olor, que lo pudimos percibir prácticamente la mayoría de las personas que estábamos allí, no era un olor a rosas típico, ¿no?, como el que se suele describir. Quizás eso era el detonante, ¿no?, de esta experiencia. Quería contaros esto porque sé que me estáis preguntando muchísimo acerca del fenómeno de la clarisiencia, de qué significa, me estáis contando experiencias, y yo quería contaros una mía, una que me ocurrió a mí con esta compañera en plena investigación, y una de las que más me ha impactado, ¿no?, en ese nivel, porque nunca sabes cómo te puede afectar la actividad paranormal, las entidades, cada persona es un mundo, y por eso siempre digo que hay que ir con mucha cautela, porque esta chica iba con una mente abierta, pero no se le vio en ningún momento afectada en el inicio de la investigación, y no era tampoco su primera investigación. ¿Quién sabe, no? A veces la sugestión nos puede pasar factura, o quizás nos puede llegar a afectar realmente algunos de los fenómenos de este tipo bastante fuertes. Me generó muchas dudas. A día de hoy sigo preguntándome qué pudo ocurrir en ese momento, y barajo varias hipótesis, como digo, tanto de la sugestión como del tipo de fenómenos, ¿no? Porque al final el ser humano es complejo, la mente humana aún más, y no sabemos hasta qué punto nos puede llevar. En fin, quería compartir con vosotros esa experiencia, quiero que me deis vuestra opinión, y bueno, os leo en los comentarios, la verdad es que me interesa muchísimo vuestra opinión, y nada, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por escucharme y por verme.